Es curioso. Estados Unidos ha pasado de ser la tierra de la libertad a convertirse en la tierra de los endeudados. Sin embargo, una de las ventajas de vivir en este país es que tienes muchas oportunidades a tu alcance. Puedes emprender tu propio negocio o hacer diferentes tipos de inversiones, pero también puedes acceder a créditos fáciles para comprar de todo o endeudarte. Así podrás disfrutar del compra ahora y paga después. O como suelo decir, quiebra ahora, quiebra después. Pero quiero hablar de la deuda desde un par de ángulos diferentes. Primero hablemos de las inversiones y de qué significa todo eso de tener una deuda buena o una deuda mala. ¿Pero es que existe una deuda buena? Luego quiero hablar un poco de cómo podrías empezar a reducir esta deuda. Para cerrar quiero hablar un poco de la deuda de las tarjetas de crédito. Y es que este es un tema muy interesante, y prefiero dejarlo para el final de esta lección. Comencemos explorando el concepto de lo que se considera una deuda buena en comparación con una deuda mala. La idea generalizada es que una deuda mala es aquella que usas para financiar algo que, en lugar de darte beneficios, acaba generándote pérdidas, como la que usas para financiar tu auto, o para comprarte ropa nueva o para irte de vacaciones. Esta es una deuda mala porque estás gastando tus ingresos futuros. Compras algo que pierde valor. No olvides que la deuda es gastar hoy el dinero que ganarás mañana. Y luego tenemos la deuda buena. Aquí aprovechas el dinero de otros, como el que te prestan los bancos, para adquirir un activo que te genera ganancias. Es decir, con el préstamo que recibes compras una propiedad y la rentas para que te genere ingresos. Luego usas esos ingresos para ir pagando la deuda poco a poco. Y como el activo está pagando la deuda, se la considera una deuda buena, ya que está generando más ganancias. Sin embargo, quiero cuestionar un poco esa teoría, porque en realidad, pienso que toda deuda es mala. Eso no quiere decir que no puedas usarla para ganar dinero, pero tengo mi razón para opinar esto. A veces me encuentro con cosas inesperadas. Termino, por ejemplo, comprando algo que parecía una deuda buena, pero que se volvió mala muy rápidamente. La verdad es que uno de los mejores negocios en bienes raíces que he hecho fue la compra de un conjunto de apartamentos. Fue a uno de estos famosos gurús inmobiliarios. Él les enseñaba a sus clientes cómo comprar propiedades sin pagar cuota inicial. En su página web tenía una foto en la que aparecía frente a un complejo de 20 apartamentos. Mostraba con orgullo cómo había comprado todo sin poner nada de cuota inicial. Pagó un poco más de $1.000.000 por todo este gran complejo. La propiedad tenía muchas deudas y varios prestamistas involucrados. El asunto era que no tenía mucha idea de cómo manejar esa propiedad, y mucho menos de cómo administrar la deuda. En pocas palabras, los inquilinos comenzaron a irse, dejó de generar ingresos y no pudo continuar con los pagos de la deuda. Los bancos estaban presionándolo para recuperar su dinero, pero la mala administración hacía que nadie quisiera comprar la propiedad. Esto hizo que la propiedad se pusiera en venta por un valor de $435.000, una cifra que no llegaba ni al 50% de lo que él había pagado inicialmente. Era como el 40% del valor original que él había pagado. Entonces en ese momento hice una oferta por $425.000, pero no me la aceptaron. Me dijeron que alguien más estaba interesado en la propiedad, así que no la compré. Al final la persona que comenzó el proceso de evaluación, por alguna razón decidió no seguir adelante. Y el corredor me llamó de nuevo. Me dijo que esta persona no seguiría adelante con la compra por $435.000 y me preguntó si a mí me interesaría. Le dije que por supuesto, pero lo haría por $425.000. Como los acreedores ya habían realizado la diligencia debida con otra persona, era más probable que en este momento evaluaran mi oferta. Con el aumento constante de sus costos día tras día, ahora se encontraban mucho más presionados por cerrar el trato. Y así pude comprar esta propiedad por $425.000, por una deuda buena que terminó siendo mala. Quiero que me entiendas. No quiere decir que no puedas tomar una deuda, o que la deuda sea algo que debas evitar por completo. Lo que esto quiere decir es que debes entender los riesgos de una deuda. En realidad esa es la razón por la que no me gusta clasificar las deudas como buenas o malas. Porque al final cualquier deuda puede volverse mala si no sabes cómo gestionarla. Lo importante es que sepas cómo administrarla de manera adecuada. Puedes usar la deuda para invertir en negocios o propiedades y ganar más dinero. Por supuesto que sí. Pero recuerda siempre que una deuda buena puede transformarse en una mala si no la administras bien. Debes entender cómo aprovecharla al máximo y saber administrarla de una manera efectiva. Así es como realmente funcionan las deudas. ¿Es verdad? Algunas deudas tienen el potencial de generar ganancias y otras solo te traerán pérdidas. Evita financiar cosas que no te generen ingresos. No lo hagas para comprar algo de Gucci o pagar tus vacaciones. Es algo de lo que ya habíamos hablado y deberías evitar. Pero cuando hablamos de activos como bienes raíces o negocios existe un gran potencial.
En este escenario puede ser una oportunidad interesante, pero tienes que usarla de forma estratégica y entender que cuanto mayor sea la deuda, mayor será el nivel de riesgo. Más riesgos implican la necesidad de un mayor nivel de educación financiera, tanto para administrar correctamente el activo como la deuda. Y es que si no aprendes a manejar ambas variables, esa deuda que parecía buena puede terminar dándote un verdadero dolor de cabeza. Lo primero es saber cómo diferenciar entre una deuda buena y una deuda mala. Entender que cualquier deuda puede convertirse en un problema rápidamente. El siguiente punto que quiero resaltar relacionado con la deuda es el uso de tarjetas de crédito y otras formas similares para comprar cosas. Para comenzar, debo decir que me encanta usar mi tarjeta de crédito absolutamente para todo. Ni siquiera tengo una tarjeta de débito. Yo siempre pago con mi tarjeta de crédito, y es que me da muchas ventajas como reembolsos, beneficios exclusivos, recompensas y mejoras en vuelos y en hoteles. Pero es importante que sepas esto. Por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia pagues ni un solo centavo en intereses. El sistema de las tarjetas de crédito es que cada vez que pasas la tarjeta, el comerciante debe pagar una comisión. Y si te excedes usando la tarjeta, los intereses empezarán a acumularse y acabarán llevándose una parte considerable de tu dinero. Y si estás pagando intereses, básicamente estás financiando los beneficios y recompensas que están recibiendo otras personas. En ese momento, la tarjeta deja de ser una buena opción. Por eso siempre hablamos de si las tarjetas de crédito son buenas o malas. La realidad es que cuando la usas como una herramienta, puede funcionar a tu favor. Eso está bien. Pero si no sabes cómo usarla, puede ser un problema. La tarjeta de crédito es simplemente un medio de pago. ¿Cuál es la diferencia entre pagar con crédito y débito? La tarjeta de crédito tiene más capacidad, pero también si sabes cómo sacarle provecho, podrás disfrutar de más recompensas, más beneficios o más reembolsos. Recuerda que lo peor sería usar tu tarjeta de crédito equivocadamente y gastar más de lo que puedes. Esto te pondría en deuda con las tarjetas de crédito. Es fundamental que entiendas que la honestidad aquí es importante. ¿Puedes controlar cuánto gastas? Si es así, por supuesto que puedes usar una tarjeta de crédito, pero no la uses para comprar algo que no comprarías normalmente. Úsala exclusivamente como un medio de pago, porque en vez de pagar en efectivo, en cheque o con débito, puedes hacerlo con la tarjeta de crédito. Al usarla puedes obtener recompensas y ventajas, además de atractivos reembolsos. Y ahora la pregunta que tienes es: ¿qué pasa si ya tienes una deuda en tu tarjeta de crédito? Bueno, pues si ya te encuentras en ese punto, lo más importante es dejar de usarla de inmediato. Deja de usar tu tarjeta de crédito cuanto antes. Tienes que frenar este desangre financiero que literalmente está secando tu bolsillo. Las tarjetas de crédito te están arrebatando hasta el último centavo. No importa cuántas recompensas y beneficios te ofrezcan. Si estás pagando intereses ya te estás desangrando. Corta de raíz este problema y deshazte de todas tus tarjetas. Debes olvidarte de todas ellas definitivamente. Llegó el momento. Toma medidas drásticas y paga tus tarjetas. Este es un paso muy importante que debes tener muy claro. Es un concepto esencial en el mundo de las inversiones. Pensemos en un escenario en el que tienes la oportunidad de salir a invertir en acciones y en el mercado inmobiliario. Por lo general buscas un retorno del 7 al 10% de tu inversión. Por otro lado, las tarjetas de crédito siempre te cobran intereses. Van desde un 12, un 15, un 18 y algunas hasta un 25% anual por todo ese dinero que has venido utilizando. Resulta curioso, y hasta un poco irónico, ver cómo actúan algunas personas que tienen deudas en tarjetas de crédito. Preguntan cómo pueden empezar a invertir en la bolsa. Quieres entre 7 y 10% de retorno, pero tus tarjetas te cobran entre 12 y 25% de interés. Antes de invertir en la bolsa o en bienes raíces o cualquier opción, considera algo importante. Tienes que pagar tus deudas de tarjetas de crédito, porque son como un peso que has venido arrastrando. Un lastre que te impide alcanzar esa estabilidad financiera. Antes de pensar en ganar del 7 al 10%, debes pagar del 12 al 25%. Y entonces, ¿cómo puedes pagar esta deuda? Este es el momento en el que empezamos a explorar diferentes estrategias para ayudarte a reducir tus deudas. Existen dos estrategias importantes para poder hacerlo. Puedes elegir entre el llamado método avalancha o el método bola de nieve. Con el método avalancha tienes que organizar todas tus deudas, empezando por la tarjeta que tenga la tasa de interés más alta y terminando con la más baja. Si estás pagando un interés del 25%, ignoras el saldo principal. Luego del interés del 25%, sigues con la del 18%, luego la del 6%, y finalmente la del 3%. Ahora te enfocarás en pagar primero la tarjeta con la tasa de interés más alta, mientras vas cubriendo los pagos mínimos de las demás. Debes reducir agresivamente la deuda con el interés más alto.
El método bola de nieve funciona distinto. En este caso, en vez de basarte en los intereses, ordenarás tus deudas según el saldo principal que tenga cada una. Primero pagarás la deuda con el saldo más pequeño, y luego seguirás progresivamente con las demás sin tener en cuenta las tasas de interés. Comienzas primero con el de $500. Sigues con el de 3,000, luego el de 75,000 y por último el saldo principal de $300,000. Dejas de lado las tasas de interés, organizas las deudas por saldo principal y te enfocas en liquidar primero el de menor monto. Ahora surge la duda, ¿pero qué método se considera el más efectivo? La realidad es que, da igual. Lo importante es que te funcione bien para reducir tus deudas de manera efectiva. El método bola de nieve tiene la ventaja de ofrecerte pequeños impulsos motivadores a nivel psicológico. Esto es porque saldarás tu primera deuda más rápido que con el método avalancha, y tendrás una sensación inmediata de éxito. Si lo que necesitas son pequeñas recompensas, elige este método. El método avalancha te ayuda a reducir el costo de los intereses. Este método sirve para el tipo de personas que controlan los gastos, hacen cálculos y buscan saldar todo pagando menos intereses. Si esa es tu prioridad y deseas salir de la deuda rápidamente y ahorrar muchos intereses, usa el método avalancha. Lo importante al final no es cuál elijas, sino que te comprometas con un método y lo sigas con disciplina al pie de la letra. Después te enfocas en poder liquidar esas deudas que están limitando tu avance hacia una independencia financiera. Luego empiezan a surgir nuevas preguntas. Entonces, ¿qué debería hacer con mi hipoteca? ¿Y cómo tendría que manejar las otras deudas que tienen un interés bajo? ¿Sería mejor reducir estas deudas primero, o mejor debería enfocarme en invertir? En este punto la situación se vuelve más personal, porque dependerá de lo que cada uno quiera. Si tienes deudas de alto interés como las de una tarjeta de crédito, primero deberías tratar de reducirlas antes de invertir. Y es que mientras pagas intereses de 15 a 25%, buscas generar de un 7 a un 10%. El interés que pagas en tus tarjetas de crédito supera el retorno que esperas de tus inversiones. Paga primero tus tarjetas de crédito. Sin embargo, cuando hablamos de las deudas de bajo interés, nos planteamos una pregunta diferente. ¿Qué tipo de vida te gustaría llevar? ¿Quieres vivir sin ataduras financieras, sin tener que pensar en pagos o problemas de dinero? ¿O mejor te gustaría volar siempre en primera clase, vivir en una gran mansión y conducir autos de alta gama? La siguiente pregunta sería, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? ¿Sientes que el riesgo no es lo tuyo y quieres mantenerte lo más lejos posible para no comprometer tu tranquilidad? ¿O eres de las personas que ven el riesgo como una oportunidad? ¿Quieres obtener retornos más altos? Pero para lograrlo, ¿aceptarías asumir un riesgo mucho mayor? ¿Cuál es tu nivel de experiencia en inversiones? ¿No tienes experiencia? ¿Estás dando tus primeros pasos en inversiones o ya tienes un recorrido? ¿Sabes cómo adquirir propiedades para renta y puedes analizar empresas para invertir en acciones? Al responder a todas estas preguntas tendrás la claridad necesaria para decidir si lo mejor es pagar tus deudas o empezar a invertir. Revísalas, te ayudarán si tu objetivo es alcanzar la libertad financiera. No preocuparte por el dinero y vivir tranquilamente. Lo primero es pagar las deudas, porque cuando acabes no tendrás que hacer más pagos. Quizás prefieres una vida de lujo en una mansión o viajar en avión privado. Si esto es lo que buscas, tienes que correr más riesgos. En otras palabras, necesitas hacer dinero de forma más agresiva, porque pagar una deuda del 5% no te llevará muy lejos. Es distinto si eres el tipo de persona que no quiere asumir muchos riesgos y prefiere lo seguro. Si es así, pagar la deuda te asegura un retorno. Un claro ejemplo es cuando logras saldar tu hipoteca un año antes. Eso equivale a un retorno garantizado del 6% sobre tu dinero. Al invertir en acciones o en bienes raíces, aspiras a conseguir un retorno de entre el 6 y el 10%, pero no es garantizado. Quizás sea más o sea menos, o hasta podrías perder dinero. Cuando inviertes no hay garantías, pero al adelantar el pago de tu deuda recibes un retorno garantizado. Una vez que te hagas estas preguntas, podrás determinar si es mejor saldar tus deudas de bajo interés o comenzar a invertir. Y cuando tienes deudas con altos intereses, lo mejor es que puedas enfocarte en pagarlas lo más rápido posible. Esto significa recortar gastos. Significa tener que hacer sacrificios. Significa trabajar duro para ganar más y comprar lo esencial. Sabes muy bien que lo estás haciendo para poder pagar esa deuda de alto interés. Y no quieres repetir los hábitos que te trajeron hasta aquí. Aunque las deudas pueden parecer negativas, podemos hacer que nos ayuden a generar ingresos. En realidad no hay deuda buena, porque aunque sea una deuda buena, ten la seguridad de que si no la tratas adecuadamente terminará haciéndote daño. Debes entender que la tarjeta de crédito debe usarse como un instrumento de pago, no como una forma de endeudarte. Si puedes controlar tus gastos, aprovecha entonces la tarjeta de crédito y disfruta de sus beneficios. Y si no puedes hacerlo, mejor evita usarla. Si tienes saldo pendiente en tu tarjeta de crédito, mejor detente.
No la uses más y mejor comienza a pagarla lo antes posible. Ya sabes que puedes empezar a pagar usando el método bola de nieve o el método avalancha. Lo importante no es el método que elijas, sino tu compromiso de saldar la deuda. ¿Sabes cómo decidir entre invertir o reducir las deudas con las tasas más bajas? La clave está en qué tipo de vida quieres llevar. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a correr y tu experiencia en inversiones? El último tema que quiero explicar un poco es el denominado índice de DTI. Se refiere a la relación deuda-ingreso. El índice de DTI es un parámetro internacional que la mayoría de los bancos en todo el mundo consideran al solicitar un préstamo. Aplica tanto para adquirir un activo como al comprar una propiedad. Por eso me gustaría explicar rápidamente qué es el DTI y cómo se calcula. Se refiere a la relación deuda-ingreso. En esencia se encarga de evaluar cuánto ganas y cuánto de ese dinero lo estás destinando a pagar tus deudas. Esto es algo que puedes calcular por tu cuenta. Primero revisa los pagos destinados a cubrir deudas. Tenemos la hipoteca, los estudios y las tarjetas. Calcula cuánto suman todos en conjunto. Ese resultado te permitirá visualizar el impacto total de tus deudas en el presupuesto mensual. Multiplícalo por 12 para saber el total anual. Con estos números vemos que son $1,000 al mes, que al multiplicar por 12 meses nos da un total de $12,000 al año. Ahora toma esos 12,000 y divídelos entre tu ingreso anual. Tienes dos opciones. Primero divídelo entre tu ingreso bruto anual antes de impuestos. Luego divídelo entre tu ingreso neto anual, el que te queda después de pagar impuestos. La razón es que el DTI puede calcularse de manera diferente si es antes o después de impuestos. Y es que quiero que entiendas bien las cifras, porque a menudo los bancos tienden a calcular tu índice DTI tomando como base el ingreso bruto, es decir, antes de pagar impuestos, aunque en realidad no es significativo para ti, porque ese dinero de impuestos nunca pasa por tus manos. Ahora analicemos también la relación deuda-ingreso, pero después de impuestos. Para hacer esto dividimos el total anual de tu deuda por el valor total de tu ingreso anual. De esta forma es como calculamos tu relación deuda-ingreso. Quiero que hagas este cálculo dos veces. Uno con el ingreso antes de impuestos y otro con el después de impuestos. Más adelante hablaremos sobre las opciones que tienes para aprovechar la fórmula del DTI. Para empezar, quiero que te tomes un momento y visualices cómo luce el panorama de tus deudas hoy. ¿Qué deudas son rentables? ¿Cuáles están generando pérdidas? ¿Alguna de esas deudas que te hacen perder dinero tiene tasas de interés altas? En ese caso, ¿qué estrategia tienes para disminuir esa deuda? Recuerda que tienes que atacar esta deuda de inmediato. ¿Cómo gastar menos y ganar más para saldar las deudas de alto interés? Acerca de las deudas con menor interés, ¿prefieres mejor invertir tu dinero? ¿O quizás deberías concentrarte primero en saldar tus deudas? Reflexiona y toma nota. Considera si te gustaría aplicar el método bola de nieve o el avalancha y poder liquidar todas tus deudas de una manera organizada. Y para terminar, piensa en tu tarjeta de crédito. ¿Usas una tarjeta? Si es así, entonces considerarías dejar de hacerlo. Responde honestamente. Con esto termino y nos vemos en la siguiente lección.